Es un tema en el que preferiríamos no pensar. ¿A dónde se va la cena de noche cuando eliminamos los desechos del cuerpo en el baño? Puede ser que ya sientas asco solo en pensarlo, pero esta pregunta nos lleva a un subconjunto significativo de ingeniería civil con una enorme cantidad de fondos públicos. Al igual que todos los perritos se van al cielo, todos los desagües de la ciudad conducen a una planta de tratamiento de aguas residuales, donde esas aguas residuales se vuelven a convertir en agua sana y potable. Ahora, puede que estés pensando que prefieres dejar lo pasado en el pasado y no pensar en esta parte muy desagradable de la vida real, pero escucha, lo más probable es que en algún momento en tu vida hayas bebido agua que contenía desechos del cuerpo. Basado en esto, es posible que desees tomar un tiempo para comprender este proceso de ingeniería que limpia el agua sucia. Aquí es donde empieza. Cuando terminas de eliminar los desechos de tu cuerpo en el baño, esos desechos terminan en la entrada de un lugar bastante interesante, una planta de tratamiento de aguas residuales. ¿Por qué es tan interesante este lugar? Porque podría decirse que toma una de las sustancias más repugnantes del mundo y la convierte de nuevo en algo que es esencial para toda la vida. Enjuagando solo tu inodoro unas cuantas veces al día puede no parecer un gran problema, pero cuando lo combinas con miles, sino millones de personas que hacen lo mismo, puede resultar en un flujo de aguas residuales bastante alto. La ciudad de Nueva York tiene una variedad de 14 plantas de tratamiento de aguas residuales que manejan 1.3 mil millones de galones de aguas residuales al día. Esto es suficiente para llenar el Mar Muerto con puras aguas residuales en solo 8 años. Y eso es solo la ciudad de Nueva York. Hay un estimado de 14.748 plantas de tratamiento en los Estados Unidos, en las que 76% de la población depende, de acuerdo con la Sociedad Estadounidense de Ingenieros Civiles. Comprender las aguas residuales es crucial para comprender la infraestructura crítica necesaria para respaldar nuestras vidas modernas. Esto nos lleva al primer paso del proceso que maneja artículos más grandes en las aguas residuales. Cosas como toallitas desechables, pedazos de madera, juguetes o incluso armas. Usted nombre algo y ese objeto probablemente ha quedado atrapado en una pantalla de barra en la planta de tratamiento. Las pantallas son exactamente lo que usted pensaría que son. Son grandes barras verticales que se encuentran en la entrada de casi cada planta de tratamiento de residuos. Son diseñadas para detener elementos grandes de llegar a la planta y dañar la maquinaria. Este primer proceso en el que se utilizan pantallas de barras se denomina comúnmente como pretratamiento. La única intención del pretratamiento es eliminar los valores atípicos en las aguas residuales. Esto hace que toda la mezcla sea un poco más homogénea o un poco menos gruesa. Las pantallas se rastrillan típicamente mecánicamente, a ciertos intervalos. Estos intervalos dependen de la velocidad en la que fluye el agua, aunque algunas plantas más antiguas todavía tienen procesos de eliminación manuales. Usualmente, lo que se elimina de las pantallas de barra luego se envía a un vertedero promedio o manejo de desechos sólidos. En el caso de artículos inusuales, como armas, se envían a la policía, donde se investigan. Lo que sigue es la cámara de arena. Desafortunadamente, las barras no eliminan todos los artículos y quedan elementos gruesos que parecen arena. Esta arena que queda todavía necesita ser eliminada de las aguas residuales para hacer la mezcla aún más homogénea. Mientras las aguas residuales fluyen hacia la cámara de arena, la velocidad de la bastante viscosa mezcla se ajusta para permitir que las partículas de arena y roca se asienten. Esto es necesario porque estas partículas no se pueden eliminar con productos químicos. Esto es porque potencialmente podrían obstruir o destruir las bombas más adelante en el proceso. Hay 3 tipos de estas cámaras de arena: cámaras de arena horizontales, cámaras de arena aireadas y cámaras de arena de vórtice. Todas logran la misma tarea usando métodos un poco diferentes. Después del proceso de cámaras de arena, el agua se mueve al proceso de tratamiento primario. Este proceso comienza con una gran cuenca llamada clarificador primario. Clarificadores primarios y clarificadores en general trabajan con el principio de la velocidad de asentamiento. Este término se puede definir simplemente como la velocidad en la que una partícula se deposita. Hablando en términos de agua residual, es muy importante que el caudal del agua que se bombea
no supere la velocidad de sedimentación de las partículas que intentan eliminarse. Para lograr esto, los ingenieros varían el tamaño y el número de clarificadores primarios de acuerdo con el caudal de aguas residuales permitido de una planta. Esto asegura que a diferentes niveles de flujo, los sólidos pueden sedimentar fuera de los clarificadores primarios a las cantidades correctas. En este paso del proceso, las aguas residuales tratadas, que se denominan efluentes, están libres de sólidos más grandes de 10 micrómetros. Y esto debe ser toda la materia orgánica que se tratará. La capa superior del agua clarificada fluye sobre una pared de vertedero y entra al siguiente sótano. Este proceso siguiente se llama cuenca de areación. Ahora empieza el tratamiento secundario, cuyo único objetivo es degradar significativamente el contenido biológico. En muchos casos, este proceso comienza con la areación del efluente de las cuencas. En los fondos de las cuencas de areación se encuentran cientos, si no miles, de pequeños sopladores de aire que crean burbujas. El agua se bombea en este tanque junto con algo que se llama retorno de lodo activado. Ustedes pueden pensar en el retorno de lodo activado como un montón de pequeñas bacterias que se pueden comer sus comidas favoritas durante todo el día. Esta introducción de cantidades significativas de bacterias junto con cantidades masivas de oxígeno inyectado desde los burbujeadores crea un ambiente perfecto para el proceso de digestión aeróbica. Resumido simplemente, es la descomposición de orgánicos junto con el uso de exceso de oxígeno. Algunas plantas viejas agregan otro paso antes de los depósitos de areación, usualmente denominados como biofiltros o filtros de goteo. Estos filtros se encuentran en muchas plantas más antiguas. Estos filtros esencialmente gotean el efluente sobre un medio como piedra o plástico y dejan que una película de bacterias se coma cualquier materia orgánica en el agua. Este paso no se usa en gran medida en las plantas más nuevas debido a procesos modernos más eficientes y efectivos, pero con plantas que ya tienen cuencas instaladas, muchas todavía usan este proceso. Esto es porque solo benefician el proceso de tratamiento en la mayoría de los casos. Después de las cuencas de areación, el efluente, junto con gran parte del lodo, se bombea a un filtro secundario o un clarificador. Aquí se elimina parte del lodo y se bombea de nuevo en los tanques de areación a medida que el retorno del lodo activado devuelto se asienta aún más. También se logran asentar partículas más grandes en estas cuencas, ya que es el paso final en el proceso que eliminará los sólidos y la materia biológica más grande. El agua sale de clarificadores secundarios sobre una pared de vertedero casi idéntica a la primaria. Ahora pasa al proceso de desinfección. A este punto, el 85% de toda la materia orgánica se elimina del agua y el efluente debe ser seguro para beber en la mayoría de los casos, aunque probablemente no desee tomar de ahí. La desinfección es el paso final del proceso y generalmente se logra en una de las tres formas, ya sea a través de cloro, ozono o ultravioleta. Cada proceso tiene sus beneficios e inconvenientes, con cada proceso utilizado comúnmente en todo el proceso de tratamiento de aguas residuales en todo el mundo. El cloro desinfecta el agua mediante desinfección química. Con el cloro puede pensar en que se agrega lejía concentrada al efluente para matar cualquier bacteria y organismo restante que todavía viva en el agua. Cuando el cloro se agrega para matar las bacterias, luego debe eliminarse antes de que pueda ser descargado, para no matar nada en el lugar de descarga. Después de esto, el agua es lo suficientemente segura para descargar en un arroyo o lago. La desinfección de ozono es otro método de desinfección que implica bombear una corriente eléctrica a través del agua que hace que las moléculas de oxígeno se disocien. Después de esto, se combinan con una molécula de oxígeno libre formando O3, conocido como ozono. El ozono es un oxidante increíblemente fuerte y hace que las paredes celulares de los microbios se filtren rápidamente. Esto le hace daño en general a las células. En otras palabras, el ozono mata bacterias. El último método común utiliza luz ultravioleta para revolver el ADN de las bacterias para que no puedan multiplicar. Con la desinfección ultravioleta, las bacterias en el agua no se matan, sino que se esterilizan. Esto convierte la bacteria en espectadores inofensivos para ingerir. Si tú decidieras consumir agua con microbios vivos inmediatamente después del tratamiento UV, las bacterias no podrían multiplicarse o causarle daño a tu cuerpo. Los ingenieros escogen entre estos métodos basados en una variedad de factores, tales como costo, velocidad de flujo y ubicación de la descarga. Esto nos lleva al paso final, la liberación del efluente. La liberación existe en una de dos formas. En la mayoría de los casos, el agua que ya es tratada es liberada en un arroyo o un lago. En casos raros, usualmente donde el agua es escasa, la descarga de efluentes de aguas residuales es pasada de una planta de tratamiento
a otra planta de tratamiento directamente. Aquí tratan el agua un poco más para después descargarla para el consumo. Esto se llama el ciclo entero del reuso de agua. Desde una perspectiva química, el agua potable final es lo mismo que el agua tratada normal que fluye a través de sus tuberías ahora. Debido a la connotación de que su agua potable sea agua residual pocos días antes de consumo, este proceso de tratamiento normalmente se evita o no se publicita mucho. El proceso entero de tratamiento de aguas residuales toma un promedio de 24 a 36 horas, desde cuando entra una gota de agua hasta cuando sale de cada planta de aguas residuales. Cada planta recibe un permiso para índices de flujo, niveles químicos y calidad de fluentes, entre otras cosas. Esto viene de la Agencia de Protección Ambiental estadounidense, que describe los tratamientos necesarios para una planta de agua. Los operadores de plantas de aguas residuales harán ajustes a la operación de una planta y constantemente miden los niveles para garantizar una descarga adecuada y un tratamiento adecuado. Sin estos operadores que hacen el trabajo sucio a las 24 horas al día, las aguas residuales siempre serían aguas residuales y el saneamiento en las ciudades modernas sería peor. El tratamiento de aguas residuales es un trabajo sucio, pero esencial, y puedes agradecer a las 14.748 plantas de tratamiento en los Estados Unidos. Gracias a estas plantas no nos tenemos que preocupar de qué sucede cuando eliminamos nuestros desechos del cuerpo.